presentar en sociedad el libro Lacan, Deleuze y Lalang de Elena Viso, publicado por Editorial Prometeo. Este libro hunde sus raíces en las ondas expansivas del Mayo francés. Se trata del desciframiento de un acertijo en la intersección del psicoanálisis y la filosofía. La fascinación de Deleuze por Lacan declinaba y Foucault auguraba quién sería el filósofo del siglo XX. Lacan elaboraba la versión más refinada de su lógica del significante y estaba a punto de producir los 4 discursos, sus pequeños cuadrípodos giratorios. El 12 de marzo de 1969, Lacan pidió al auditorio de su seminario que alguien entrara en el detalle de un pie de página de lógica del sentido de Deleuze. 41 años después, la autora aceptó el desafío al no encontrar ninguna respuesta de aquella época. La objeción a una tesis de Lacan que se analiza en este texto fue la misma por la que Guattari decidió conocer a Deleuze. La investigación es un eslabón más para la ontogenia de Anti-Edipo, situando en un lugar de privilegio la ontología de Deleuze académico, la univocidad del ser. Nos acompañan para comentar el libro Julieta Vareiro y Sergio Zabalza. Julieta Vareiro es doctora en psicología por la UBA, magistra en psicoanálisis por la UBA, investigadora con CONICET, profesora adjunta de Psicología, Ética y Derechos de Humanos, Cátedra 2 de UBA, directora del proyecto UBACIT y la metapsicología en el psicoanálisis de Winnicott. A continuación, escucharemos a Julieta Vareiro. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecerle la invitación a Elena. Realmente fue una alegría enorme cuando me llegó su propuesta. Por un lado, porque la conozco hace unos años, siempre nos hemos visto en ámbitos académicos. Y lo que puedo decir de Elena en función de eso es, primero, la generosidad con la que siempre participó en los cursos en que hemos compartido, sus preguntas, su curiosidad y sobre todo con la alegría con la que siempre aborda cada uno de los problemas que se va preguntando y que también se reflejan en este libro. Y bueno, más que nada poder colaborar en esta presentación de su tesis doctoral, ¿no? que para alguien que está en la vida académica significa un largo proceso, mucho trabajo, arduo estudio y culminarlo con una tesis doctoral que se publica para compartir también es otro proceso muy largo y también muy generoso, que es compartir años de estudio. Así que bueno, esa presentación se la agradezco muchísimo. Voy a hacer un breve recorrido, más o menos lo que fue la lectura que me provocó su libro. Por un lado, esto es el recorrido que ya comienza desde antes. Puedo ver los textos de Elena que comienzan desde la clínica, como por ejemplo quien diagnostica en psicoanálisis, figuraciones en teorías clínicas y poco a poco se fue acercando también a ese litoral que es entre filosofía y psicoanálisis. De la pregunta ¿qué es el sentido de exploraciones psicoanalíticas? Fue hacia artículos como el Dasein en la enseñanza de Lacan y Lacan con Deleuze, lógica del sentido, y que culmina, y supongo que continuará, con el libro que nos presenta hoy. Con lo cual los recorridos de Elena, siguiendo un poco a lo que dice Heidegger, es un recorrido de un camino, ¿sí? Como bien dice él en Solicón, es un método, ¿no? Él dice, bueno, método 2 justamente es ir hacia. No es una mera técnica de aplicación, sino un recorrido de preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con esa articulación no siempre posible a veces de resolver, que es la articulación entre filosofía y psicoanálisis. Es un entrecruzamiento tensivo, que no se trata de fundamentación, si la fundamentación del psicoanálisis es la filosofía, cuál filosofía, sino de ver esos litorales donde se cruzan, se interrogan, se miran mutuamente y que Elena, como bien explicaba nuestra presentadora, recoge el guante de esa pregunta sin responder, ¿no? Muchos años después, décadas después, encuentra en ese pedido de Lacan un hilo conductor hacia esta articulación no siempre fácil de recorrer. Y ahí empieza a preguntarse, bueno, esta relación entre Lacan y Deleuze es contra Lacan, gracias a Lacan, con Lacan, comienzan a aparecer un montón de posibilidades y que Elena no escatima en función de eso, si es a favor o en contra, como si fuera una pelea, sino que cómo es esta mirada mutua que provoca en ambos autores un repensar su propia obra.
si algo que logra un buen interlocutor es hacernos preguntar por lo que decimos y buscar más allá incluso lo que dábamos por sentado. Me parece que Elena justamente logra captar esa relación tensiva entre Lacan y Deleuze, que bueno, siempre el chusmerío comienza a decir de fascinación hasta terminar una pelea, tipo intratables, no sé en qué terminará eso, pero que sin embargo ya puede encontrar un recorrido teórico clínico. De hecho, supuestamente Lacan a María Antonieta Macchiocci le dice que el antiedipo fue construido gracias a mis seminarios, le dice a Lacan, con lo cual recoge justamente este guante que Deleuze había tirado y que Elena rápidamente encuentra. Entonces, como bien decía, este punto de partida nace en el 69, está a partir de una objeción de Deleuze en lógica del sentido y palabras de Lacan: silencio total, ausencia de respuesta, vacío de respuesta, ese lugar que queda sin bordearse y que ella encuentra casi de casualidad, ¿no? Como en sus estudios, y ante eso encuentra un tesoro, básicamente lo que es una tesis doctoral. Una tesis doctoral es cincelar un problema, ese problema encontrarle un recorrido, bordearlo, dejarse atravesar también por ese problema, porque también hace repensar mucho las lecturas que uno ha tenido hasta el momento y producir una posible respuesta en función de eso. Y ahí traigo de nuevo a Heidegger con el tema de Solicón, va a decir, la respuesta a cualquier pregunta presupone preguntar astutamente, ¿no? Y ahí aparece justamente la astucia de Elena en poder preguntar a los dos autores sin claudicar favoritismo de uno de otro lado, esa tensión entre univocidad y equivocidad, donde Deleuze piensa que hay algo de una especie de error en Lacan, la crítica que hace Deleuze sobre el inconsciente que postula Lacan y también que le hace pensar en él en una clínica posible. Y ahí comienza el recorrido de Elena para dar cuenta de este diálogo tenso donde mutuamente se van mirando ambos autores y mutuamente van reformulando y van inventando respuestas posibles. Desde la recepción lacaniana de la lógica del sentido, que es donde nace un poco la pregunta de Elena, a la lógica del sentido en Lacan, al concepto de sentido en Deleuze, a la objeción de Deleuze a una tesis de Lacan, y lo que encuentra Elena como respuesta lacaniana, que es hacia Lalang, ¿no? Como esa invención que permite refundar cierta condición del psicoanálisis, cierta condición de la problemática clínica y cierta condición del sujeto. Y la pregunta que aparece en las conclusiones, que es una pregunta muy fuerte en esa articulación, en ese diálogo de filosofía y psicoanálisis, que es el psicoanálisis es una ontología, no es una ontología, que son siempre preguntas muy difíciles de responder cuando ambos se ubican en tal vez veredas muy dispares, con recorridos muy distintos, con objetivos también muy distintos. Y aparece una pregunta clásica de la metafísica, la cuestión del ser, ¿no? Bueno, ¿qué es este ser unívoco que quiere proponer Deleuze? ¿Qué es que propone Lacan, donde uno no va a ser igual al ser, que no corresponde? Y ahí empieza a aparecer la invención de Lalang, ¿no? Como muestra de la respuesta a esta objeción que hace Deleuze como al pasar pareciera. Y ahí Elena retoma tal vez cierto espíritu freudiano, me gustaría decir, que tiene que ver con la propuesta metapsicológica, me parece, que es ordenar conceptos, ¿no? Cuando Freud inventa la metapsicología, la propone básicamente en tres sentidos: como hechicera, porque dice que cautiva y lleva siempre a repensar la clínica; como edificio de los conceptos básicos, pero también como fundamentación, una fundamentación que se nutre de la clínica para repensarla constantemente en un ida y vuelta. Y ahí comienza a aparecer esta objeción que antecede, esta objeción de Deleuze, antecede a Lalang no solo temporalmente, sino conceptualmente, con lo cual empieza a formalizar cierta condición del psicoanálisis lacaniano, y la distinción de equivocidad y nubosidad justamente es para pensar Lacan, la obligación de Lacan ante esta objeción de tener que inventar un nuevo orden para dar cuenta de la clínica que él propone. Y ahí comienza este orden de Elena con respecto a cómo Lalang permite no solo resolver esta objeción de Deleuze, sino que también permite repensar al psicoanálisis desde un lugar tal vez inédito hasta ese momento, que es
unas preguntas bien metapsicológicas. Resuelve la pregunta tópica por la localización de la fuente de la equivocidad, una condición formal, supera la fracción suceriana, justamente en la universidad del proceso secundario, y recurso argumental. Cuando ella pone recurso argumental, digo, claro, esto es una metapsicología. Cuando uno pone argumentos, lo que propone es un método de intervención con respecto a aquellos fundamentos que no son visibles, pero que sin embargo los usamos para poder decir algo, ¿no? Entonces esos fundamentos en la creación de la lengua, justamente anterior al inconsciente, esto es sacado del libro de Elena, hacer un concepto subsidiario, el inconsciente con respecto a Lacan, y el inconsciente de Deleuze pasa a ser justamente a tener esa misma jerarquía, con lo cual la invención de Lacan, este empuje que se encontró Lacan para poder decir algo a la objeción de Deleuze, también le responde a Deleuze su mismo constructo teórico. Entonces esta relación entre Lacan y Deleuze se transforma, como bien ella dice, en un intercambio conceptual, ¿no? Esta relación tensiva no deja tener frutos para ambos autores. Este sinsentido va a decir, bueno, es más próximo al concepto filosófico de esquizofrenia que a la relectura que hace Lacan con el complejo de Edipo vinculado a la neurosis. Y va a decir, bueno, eso va a tener como dos vías. Por un lado, en relación al analista, la reducción del sentido, el registro de lo simbólico, el síntoma, la metáfora y la metonimia, es justamente vinculado al complejo de Edipo de estas relaciones que después le va a criticar Deleuze. Y después un lineamiento de sentido simbólico y real, que es localizar el sentido justamente en el nudo Borromeo. O sea, transforma una nueva época en Lacan, una aplicación clínica no solamente para la neurosis, sino que se abre también para la psicosis, que es la teoría de los nudos, y Lacan como el cambio de la noción de inconsciente. Y la palabra que utiliza Elena muy seguido es la invención, ¿no? El psicoanálisis pensado como una invención, el psicoanálisis pensado como algo que al inventarse se renueva, se refunda y se resignifica constantemente en esa nueva metapsicología que Freud propone para el psicoanálisis, que cada autor comienza a poner su propia semilla en función de eso. Y bueno, ya para terminar, me llamó mucho la atención la frase que ella elige para iniciar su libro, que es una frase de Deleuze y no de Lacan, ¿no? Que es: el sentido es un vapor jugueteando en el límite de las cosas y las palabras. Entonces, bueno, me dedico básicamente a trabajar la obra de Winnicott en CONICET, y dos palabras que suenan, que es jugar en el límite, ¿no? Que es justamente eso, jugar con las palabras, que es la propuesta de Elena, jugar con los conceptos, no temerles a las dificultades que ambos autores claramente plantean, ni a la tradición filosófica, ni a la tradición psicoanalítica, sino justamente en ese borde, en ese litoral, animarse a jugar y mostrar un camino posible de lectura que es para pocos, para los astutos y para los que, como Elena, generosamente se animan a compartir en este libro. Muchas gracias. Sergio Zabalza es licenciado en Psicología, otorgado por la Universidad de Buenos Aires, magistra en Clínica Psicoanalítica, otorgado por la Universidad Nacional de San Martín, actual doctorando en la Universidad de Buenos Aires. Psicoanalista, ejerce su práctica en privado y como integrante del equipo de trastornos graves infanto-juveniles del Hospital Álvarez e integrante del dispositivo del Hospital de Día del Hospital Álvarez, donde también es docente de posgrado. Profesor adjunto de la Cátedra Clínica Psicológica Adolescencia de la Facultad de Psicología, UCES. Autor de los libros La hospitalidad del síntoma, Arte y Clínica en el Hospital de Día, Letra Viva 2005, El lugar del padre en la adolescencia, Letra Viva 2010, Neoparentalidades, El porvenir de la diferencia, Letra Viva 2012, La palabra que falta es una mujer, Letra Viva 2013, Intimados en Internet, Letra Viva 2014, y de varias colaboraciones en diversos libros de psicoanálisis. Autor de más de 200 artículos publicados en los diarios Clarín y Página 12 y numerosos artículos en la revista Imago Agenda, como así también en el Sigma y otros medios virtuales. Fue convocado por medios televisivos y radiales para disertar sobre complejos temas de actualidad y ha presentado numerosos trabajos en jornadas científicas. Escuchamos entonces la lectura de Sergio Zabalza. Bueno, muchísimas gracias también a Elena por esta invitación y que me permitió, mientras estaba en una ciudad muy privilegiada para leer este texto, y ahí redacté esto que llamé Crónica de un murmullo junto al abismo.
Me tocó abordar el libro de Elena en una ciudad antaño habitada por una comunidad lingüística por excelencia, el Cusco. Sitio que de manera imprevista apareció como un muy propicio teatro de operaciones para la lectura de esta atrapante investigación sobre un desafío que Lacan lanzara a su auditorio a propósito de una crítica a la equivocidad en el inconsciente, formulada por Deleuze en su libro Lógica del sentido. Desafío del cual, más de 40 años después, Elena Viso recoge el guante. En efecto, tras afirmar que la diferencia decisiva entre Lacan y Deleuze reside en la ontología, esto es, para Deleuze se trata de la univocidad del ser, en tanto que para Lacan, como bien sabemos, el ser está en el corte y la ontología es una vergüenza. Elena lanza y argumenta su tesis, a saber, Lacan le responde a Deleuze con la formulación de su concepto la lengua, todo junto. De allí la feliz contingencia de haber abordado el texto en una ciudad cuyos cimientos hablan una lengua que transpira su velada influencia en el cuerpo social. Se trata de que la objeción de Deleuze a la perspectiva lacaniana nace en un artículo de Laplanche y Leclerc, el cual, si bien elogiado por Lacan, cae en el prejuicio de considerar al inconsciente como condición del lenguaje, cuando en realidad la cuestión insinúa conformarse a la inversa. El inconsciente es una elucubración de saber sobre la lengua. Dicho artículo versa sobre un problema que Freud habría dejado abierto, a saber, la doble inscripción de las representaciones conscientes e inconscientes. Si en la investigación de Elena la localización de la batería de equívocos que fundamenta la perspectiva lacaniana, la lengua, resulta imprescindible, también en mi caso la localización de esta lectura resultó por lo menos afortunada. En efecto, Cusco, ciudad edificada sobre las ruinas de la cultura incaica, sería, según Laplanche y Leclerc, una ciudad palimpsesto, una escritura impresa sobre una escritura anterior. Pero, por algo, la metáfora del palimpsesto fue abandonada por Lacan, no bien la topología le sugirió que la lengua, tal como una mujer, emerge más allá de los caprichos de la historia. De hecho, afirma que una lengua, entre otras, no es otra cosa sino la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella. Aquí algunos testimonios del feliz murmullo con que este libro acompañó mi reciente estadía. Cusco, martes 18 de julio, 3 a.m. Mientras leo la atrapante investigación de Elena sobre una objeción que Deleuze le plantea a Lacan, espero el ómnibus que me lleva a Machu Picchu. Según me informaron, los docentes en huelga cortan las rutas y no sé si alcanzaré a ver esas piedras. Leo que, según Deleuze, el lenguaje es posible gracias a los acontecimientos. Recuerdo entonces que para Lacan, en cambio, el acontecimiento es posible gracias al lenguaje. De hecho, al igual que Foucault, en su conferencia sobre el autor, Lacan define el acontecimiento como un cambio de discursividad. En la página 75, Elena dice que el significante para Deleuze es un signo, no así para Lacan, ya que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Y más adelante, dice Elena, Lacan planteó el lenguaje como aparato de goce en el que la articulación produce sentido y al ser humano como el humus del lenguaje. Me estiro en el sillón de la vieja posada en la que me hospedo y pienso, no importa si no llego a Machu Picchu, si esas piedras están vivas, si significan algo para alguien, es porque todavía hay quienes, al luchar por su dignidad, las dotan de sentido, las hacen piedrear. O sea, aguanten los docentes. 5 a.m., todavía no llega el micro.
Para Deleuze, el proceso primario del inconsciente está dominado por la equivocidad, en tanto que el proceso secundario se hace unívoco con el verbo. Según refiere el filósofo, bajo la forma de infinitivo no determinado, sin persona, sin presente, sin diversidad de voces, como la poesía misma, dice Deleuze en La lógica del sentido. Según Elena, que el sentido se expresa en el verbo infinitivo y que éste transmita la univocidad del lenguaje, es un elemento radical diferencial para el análisis de la objeción de Deleuze a lo que él llamó la tesis de Lacan. La autora habla de una diferencia radical en torno al uso del verbo en infinitivo. Dice que para los psicoanalistas, los verbos son, como otros significantes, pasibles de ser trastocados al provocar su equivocidad. Le creo a Elena. Ensayo piedrear desde que en Cusco alcé la vista en la plaza de armas y vi las lucecitas naciendo en las laderas de la tarde. Las piedras de esta ciudad que conforman una integral de equívocos encastrados con una lógica tan rigurosa como plástica y singular. Es más, la carne, en el sentido husserliano del término, de toda una comunidad hablante, se expresa en esas piedras sin tiempo que, vaya paradoja, me hablan de su consentimiento a la contingencia. No en vano fueron diseñadas, y esto para mí fue una novedad, fueron diseñadas según la feliz formulación de un arquitecto para acompañar los terremotos. Intento mis piedras. En esos días voy a cenar, el hombre en la mesa de al lado habla de una jornada sobre arte contemporáneo. Soy respetuoso, como Elena, que se metió entre Lacan y Deleuze. Le pregunto al hombre, ¿dónde es eso? Quiero ir, trabamos conversación. El tipo vino a Cusco a estudiar el encastre de las piedras. Me habla de Prigogine, del número de oro, de los fractales, de la continuidad, de los algoritmos de Lacan y de Deleuze. Y en el colmo de la piedra encontramos una querida amiga en común. ¿Será que a veces las piedras se encastran siempre? En fin, hubo quien dijo que se trata de consentir a la encastración, o sea, acompañar los terremotos y a los docentes. Dice Elena, hay una relación de la lengua con el cuerpo, ya que la lengua proviene de la animación del goce del cuerpo y guarda una relación con el goce fálico como la que tienen las ramas con el árbol. Cita a Miller, Elena, cuando éste refiere, con la lengua pasamos por debajo de la norma social. Lacan introduce la palabra después de mayo del 68, cuando el movimiento social hubo acentuado el carácter de semblante de las normas sociales. Llega el micro y llego a Machu Picchu. Tras ubicarse en medio del grupo, el guía explica que la pronunciación correcta es Machu Picchu. Agrega que Cusco no es más que una vocalización inventada por los españoles para expresar algo parecido a Cosco, que obvio yo tampoco puedo pronunciar. De inmediato pienso en la lengua, ese concepto cuyo alcance remite a la singular impronta con que un cuerpo es absorbido por el goce de toda una comunidad lingüística. Algo así como un incorporal que por decirse todo el tiempo no se puede pronunciar. Ahora, mientras diviso la ciudadela, el Machu Picchu, ¿no? Las piedras, un tipo al lado mío habla por celular. Son $9.000, fíjate en la factura. Pienso, cada uno hace lo que puede con su Cusco. Arranca el guía, lo sigo de cerca. El espectáculo es impresionante. Esos cerros similares a los morros, pero más puntudos, brindan un marco majestuoso a las casitas de piedra. De pronto se oye la voz del guía, que como si leyera alguna de mis cavilaciones, dice, Cusco, con Z, significa perro mugriento, y Machu, sin la J, es el órgano reproductor masculino. Más abajo, las llamitas pastorean a salvo de la lengua y su tragedia. En su crítica al artículo de Laplanche y Leclerc que dio pie a la objeción de Deleuze, Lacan observa que la perspectiva según la cual el inconsciente es la condición del lenguaje
adquiere así el sentido de pretender que haya un sentido absoluto que responda por el lenguaje. Señala además Lacan que uno de los autores del artículo escribió este sentido absoluto superponiendo una S a sí misma, poniéndola por debajo y encima de una barra, tratada por otra parte arbitrariamente en relación con lo que yo había hecho, dice Lacan. El significante designado de este modo, cuyo sentido sería absoluto, es muy fácil reconocerlo, puesto que solo hay uno que pueda corresponder a este lugar. Es el yo. El yo, en tanto, es trascendental, pero también ilusorio. No por nada, yocracia denominó Lacan a esta perspectiva. No es de extrañar entonces que respecto a la lógica del sentido deleuziana, Diana Rabinovich interpretara, citada por Elena, que el título responde a una necesidad de recuperar la dimensión esencialista y expresivista de una psicología pre-freudiana semejante a la de Pierre Janet, rechazando el concepto de objeto perdido de la experiencia de satisfacción, y por lo tanto su libro se llamó Lógica del sentido y no Lógica del fantasma, tal como bien nos apunta Elena. Pero este yo absoluto se cae no bien la lengua o una mujer, tal como la misma Rabinovich señala, introduce en la dimensión del equívoco, nudo de la interpretación psicoanalítica. En efecto, volvemos a Machu Picchu. Salgo del santuario, escucho hablar del puente del Inca al otro lado de la ciudadela de piedra. Me tienta, vuelvo a entrar. Ahora el camino es empinado, me agito. Faltan 20 minutos, murmura un viejo que habla desde un agujero en la roca. Subo, pero ahora sin guía, solo con mi murmullo. Me acuerdo de la doble inscripción con que Deleuze le objeta a Lacan su perspectiva del inconsciente. Es tarde, temo perder el micro. Sigo, el camino se hace angosto, apenas un desfiladero. ¿Es la misma marca o en el preconsciente se inscribe una nueva? El adjetivo profundo se me presenta como una ilusión, creer que en algún lugar estarías a salvo. Si hay doble inscripción, más que hacer algo con lo que no cambia, se podría cambiar totalmente. ¿Cambiemos? Pero los incas siguen incorporados en cada rostro y en cada palabra. Una mujer me pide que le saque una foto, a ella, de espaldas, mirando el majestuoso horizonte de piedra y montaña. De pronto, ella, la mujer, se da vuelta y mira la cámara detrás de la cual está esto que habla. ¿Quién será yo, ahora que me mira la mirada? El abismo me invoca, camino de su mano. Dice Elena, no existe en Deleuze una concepción del gran otro y pensó las series en una regresión indefinida sin articular la identificación. La identificación primordial no está planteada en Deleuze y el precursor oscuro no es un objeto producto de una falta en el otro. Pienso, la distribución tópica de la inscripción sigue un formato topológico de banda de Moebius. Me pregunto, ¿qué sería un cuerpo sin identificación primaria, sin incorporación del Padre, sin ese murmullo que me acompaña y no alcanzo a pronunciar? La propuesta deleuziana es desafiante, pero no hay doble inscripción del murmullo. Llego al puente, hay diálogos breves con la gente que pasa, mientras paso lo que me está pasando. ¿De qué lado del puente habrá quedado ese yo de mi murmullo? Bueno, muchas gracias. Elena Bizzo, autora de Lacan, Deleuze y Lalang, es doctora en Psicología por la UBA, profesora de enseñanza media y superior en Psicología por la UBA, psicoanalista, autora de los libros ¿Quién diagnostica en psicoanálisis?, ¿Qué es el sentido?, La angustia en el trabajo, Psicoanálisis aplicado a la vida laboral, profesora en el profesorado de la Escuela Mariano Acosta y en el profesorado del Instituto Joaquín B. González y en la Universidad de Palermo es profesora asociada. Dicta cursos de posgrado a distancia sobre clínica y política, salud mental, laboral y educación a la Asociación Argentina de Salud Mental, de la que es miembro. Junto con Julieta y Sergio, también son profesores a distancia en la plataforma de comunidad Russell. Escuchamos a Elena.
Bueno, este es un momento de festejo, un momento para disfrutar, para compartir un tema que fue de enorme interés y lo sigue siendo. De eso habló mucho Julieta, ¿no? La experiencia de investigar, de transmitir, de enseñar. Todo comenzó preguntándome por el concepto de sentido en Lacan. Y aquí está mi directora de tesis, Deborah Fleischer, quien fue mi tutora del primer ensayo que escribí en el ICDEVA, que se llamaba ¿Qué es el sentido? En realidad se llamaba El quieto silencio de las cosas. Yo todavía escribía muy poético en ese momento, antes de entrar en el lenguaje académico. Pero en ese ensayo que hoy recuerdo con cariño, que está publicado en ¿Qué es el sentido?, está el área temática de mi investigación. Y ahí me formulé las primeras preguntas y la primera hipótesis, que era que el objeto A en Lacan es causa de sentido. Toda idea es original hasta que se demuestra lo contrario, puesto que esa conjetura que yo había hecho en el 2003, hace 14 años, la encontré mientras armaba mi plan de investigación, mi plan de tesis, en un ensayo de Colette Soler que se llama La manía pecado mortal. El objeto A como causa de sentido es nuclear para explicarse por qué Deleuze objetó lo que objetó. Yo había pensado en investigar el concepto de sentido en el seminario 12 de Lacan. Y luego volvió a mi memoria el momento en que Lacan mencionaba a Deleuze en el seminario 16. Y como bien decía Julieta, fue como sorprendente encontrar ese tesoro de investigación, porque empecé a verificar que nadie había respondido a ese pedido de Lacan, tan vívido. Que alguien entre en el pie de página de Deleuze en el que decía apartarse de una tesis de Lacan. Bien, el objeto de investigación dicta su metodología. O sea, cuando yo invento un problema de investigación o lo encuentro, podemos verlo de los dos momentos, ¿no? Invención o descubrimiento. El problema de investigación nos sorprende como investigadores. Ese problema nos dicta la metodología de investigación. Por lo cual, ya construido el concepto de sentido en Lacan, debía sumergirme en ese Deleuze académico, elegante, aristocrático, que fue el Deleuze que yo llamo lacaniano. Yo sé que esto puede ser un poco polémico, pero hubo un Deleuze lacaniano. Es el Deleuze fascinado por Lacan, tal como François II los describe en su biografía cruzada de Deleuze-Guattari. Pero es un Deleuze que quedó en sombras porque Antiedipo fue tan impactante, fue tan polémico, que dejó en sombras a ese Deleuze académico anterior a Guattari. Yo he escuchado decir que Deleuze se dejó llevar por Guattari, que Guattari lo engañó, ¿no? Hay toda una chismografía, como bien decía Julieta, acerca de esta dupla tan prolífica que fueron ellos dos. Pero en realidad, lo que yo descubro investigando es que Deleuze se aparta de Lacan por sí solo. Esta objeción que yo investigué en este libro, en la tesis doctoral, es la objeción por la cual Guattari decidió conocer a Deleuze. Ahora bien, es muy difícil de entender esa objeción, es enredada, tiene una cantidad de supuestos filosóficos que hay que desentrañar. Por lo cual, cuando yo empiezo a responder esta objeción por partes, haciendo un desmontaje de sus elementos, encuentro con que hay un punto no respondido. No hay respuesta en Lacan, en el año 69, a un punto específico de esa objeción. Y esa objeción pasa, y esto es lo que podría ser de interés para los filósofos, lo que migra de Lógica del Sentido del año 69 a Antiedipo, el libro siguiente que Deleuze escribe con Guattari, es una conjetura de Deleuze que es errónea. ¿No? ¿Cuál es esa conjetura errónea? Deleuze plantea que la asociación libre es unívoca, y esto es falso en términos lacanianos. ¿Por qué? La asociación libre es una metodología propia del psicoanálisis que inventa Freud. Y la asociación libre como tal, esta técnica, es propia de los neuróticos. Son los neuróticos los que asocian libremente. La asociación libre no es libre. ¿Por qué? Porque hay un objeto estructural, un objeto en función.
¿cómo puedo yo argumentar esto que estoy diciendo? Colette Soler lo hizo refiriendo a televisión en los años 70, pero anteriormente Lacan afirma en el Seminario 9, a punto de poner en forma el objeto en el Seminario 10, dice: toda metáfora, incluida la del síntoma, busca hacer salir este objeto en la significación, pero toda la pululación de sentidos que puede engendrar no llega a taponar aquello de lo que se trata en ese agujero de una pérdida central. Este pequeño párrafo de Lacan, del Seminario 9, del 27 de junio del 62, es el argumento, el concepto que demuestra, que explica por qué no hay asociación libre unívoca. Porque si hay objeto estructural, hay objeto en función, hay equivocidad dada. ¿Esto por qué Deleuze no lo capta? ¿Por qué no lo comprende Deleuze? Porque Deleuze nunca aceptó la lógica de significante de Lacan, tal cual era. Y el objeto A, del que estaba fascinado, con el que estaba fascinado Deleuze, es un objeto A imaginarizado, que en lógica del sentido aparece en un homenaje que Deleuze le hace a Lacan, en una paradoja de Lacan, donde refiere a un capítulo de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll en Lana y Agua. Es un objeto que se desliza en una estantería hacia arriba y desaparece. Bueno, eso no es el objeto A en Lacan, es el objeto A que Deleuze imaginaba que era. Por eso el error en el que incurre Deleuze, el error conceptual en el que incurre Deleuze. Esto puede ser de interés para filósofos porque la univocidad como unívoca pasa antiedipo en nuestra edición de Paidós, la que seguramente tenemos todos, en la página 60. Dice: la asociación libre, en vez de abrirse a las conexiones polívocas, se encierra en un callejón sin salida de univocidad. Bueno, esta afirmación de Deleuze y Guattari es falsa y remite, falsa quiero decir errónea conceptualmente en psicoanálisis, y remite a lógica del sentido. Hay una continuidad entre lógica del sentido y antiedipo. Yo encontré que los filósofos que estudian Deleuze raramente lean lógica del sentido. ¿Por qué? Porque tienen muchos supuestos del psicoanálisis. Por ejemplo, Deleuze en lógica del sentido lee el fantasma en la escuela inglesa. Que eso sí parece irónico porque, como plantea Diana Rabinovich, ella investigó o leyó lógica del sentido de Deleuze con el seminario La lógica del fantasma, el seminario 14. Yo encontré más correlaciones de lógica de sentido con el seminario 12, que es el seminario propio del concepto de sentido en Lacan. Bien, estas son precisiones que pueden ser interesantes para nuevos investigadores, para investigadores que leen o están leyendo Lacan con Deleuze. Encuentro que un paper que escribí, que está publicado en Colombia en 2012, que se llama Lacan con Deleuze, Lógicas del Sentido, atrae lectores, atrae investigadores, y es un texto que integra esta investigación. Yo fui publicando, por consejo de quienes me asesoraban en ese entonces, entre ellos Adrián Bertorello, fui publicando, y Jorge Devoto, fui publicando papers que iban como sosteniendo mi argumentación final de la tesis doctoral, ¿no? Que fueron integrando la investigación final, que se fueron ensamblando. Respecto de las lecturas de Julieta y Sergio, que fueron las dos interesantísimas, cuando Julieta habla del preguntar astuto, ¿no?, del investigador, quiero rendirle un homenaje a un gran intelectual que ha fallecido, que es Umberto Eco. Todos en algún momento leemos cómo se escribe una tesis de Umberto Eco, aunque sea un libro antiguo para muchos. Y ahí Umberto Eco enseña a ser astuto cuando uno elige su problema de investigación, que es el gran aprendizaje que se hace cuando uno aprende a investigar, delinea, inventa, encuentra un problema. Y ahí es donde uno, cuando ya produjo ese aprendizaje, que no es sin angustia, porque uno se angustia al no dar con la tecla, ¿no? Es complicado al principio, empieza a escuchar distinto, a leer distinto otras tesis, ¿no? Encontrar cuando no termina de armarse el argumento, cuando no termina de armarse la lógica interna de una argumentación. Otra cosa a la que quería comentar respecto de lo que leyó Julieta es el concepto de esquizofrenia en Deleuze. Es un concepto filosófico y amerita una investigación. Yo no sé si ya se estará haciendo, me gustaría tal vez
en el futuro hacerla, porque de lo que habla respecto a la esquizofrenia, que también va a migrar a Anti-Edipo, lógica de sentido Anti-Edipo, es un concepto filosófico y es post-nietzscheano, claramente. Y es de donde surge el concepto de sujeto en Deleuze, que lo tiene, porque hay algunos que insisten en que en Deleuze no hay sujeto. Sí lo hay, pero es un sujeto nómade, es un sujeto post-nietzscheano. Es un sujeto de la esquizofrenia filosófica, no la esquizofrenia psiquiátrica. El epígrafe, el sentido es un vapor jugueteando. Yo sé que a ella le gusta porque ella es winnicottiana. Y el juego en Winnicott es esencial, ¿no? Así que sin saberlo, sin haber pensado en que ella le presentara el libro, fue un epígrafe feliz, digamos, para Julieta. Me gustó mucho lo que decía Julieta, que yo no lo había pensado de mi trabajo, y es poder sostener la relación tensiva sin hacer partidismo por uno o por otro, ¿no? Y eso es, creo que lo que nos facilita eso a los psicoanalistas, es que la técnica de investigación propia del psicoanalista es la investigación por diferencias, ¿no? Estamos acostumbrados en la clínica a marcar las diferencias, a producir las diferencias, y también lo hacemos con alguna fluidez en la investigación académica. Es muy psicoanalítico el método por las diferencias. Y fue fundamental rastrearlas entre Lacan y Deleuze respecto de los conceptos que iban acomodando la argumentación. Como bien plantea Sergio, en su comentario, el concepto de Lalang, al que yo recurro como solución, podría haber elegido otras respuestas a la objeción de Deleuze. Hay otras posibles. Creo que Lalang, que es posterior, eso se hizo complicado argumentalmente, pero se sostuvo. Lalang, que es aluvional como el Cusco, ¿no? Me encantó la metáfora de Cusco y me divirtió mucho la anécdota turística de Sergio, leyendo el libro, releyéndolo. Sergio hace énfasis en el concepto de acontecimiento y también en el verbo infinitivo. Esto viene de lo mucho que Deleuze se sirvió de los estoicos para pensar el concepto de sentido y el concepto de acontecimiento. El concepto de acontecimiento en Deleuze es importantísimo en este momento en lógica del sentido y en su tesis doctoral Diferencia y repetición. Y Lacan lo tomará más tarde hablando de acontecimiento de cuerpo. Ahí también hay una investigación posible, una tesis nueva. Podría ser pensar el acontecimiento en Deleuze y en Lacan y sus diferencias, y qué arroja esa correlación, ¿no? Otra línea muy interesante de investigar podría ser, encontramos en lógica de sentido en el 69, que Deleuze refiere a James Joyce como el caos cosmos. Tiempo después, Lacan va a citar a Joyce por primera vez en el seminario 18 para hablar de la escritura de Joyce. Por ahí a Gabriela le interesa, a Gabriela López. La escritura de Joyce y su singularidad, ¿no? El modo de escribir de Joyce ya aparece en el seminario 18-19 y más tarde vendrá el seminario 23, el de Saint-Thome, en la que Miller dice, Lacan le responde a Deleuze y a Guattari con Joyce, con el seminario 23. Esto parece en piezas sueltas, creo, en Miller. O sea que hay un montón de tesis posibles que se me están ocurriendo. 40 doctorados más. Claro, o por lo menos otras tesis que vendrán. La cuestión del infinitivo, el verbo infinitivo, los estoicos al que Deleuze recurre para pensar en un inconsciente de Deleuze. Deleuze inventa un inconsciente filosófico que nada tiene que ver con el psicoanálisis. Y es ahí donde se arma el lío, la división, la separación. Deleuze se aparta al modo de un acto de su fascinación con Lacan, deja de seguir a Lacan como lo venía siguiendo, cuando inventa un inconsciente deleuziano, filosófico, que es neutral, místico, en el que desliza la univocidad del ser, que es la ontología inspirada en Spinoza, Nietzsche y Duns Scoto. Entonces es Deleuze por sí solo que en un pie de página
toma la decisión de no seguir más a Lacan, y es a causa de ese pie de página que Guattari lo quiere conocer. Y hay correlación, digo a los filósofos que no leen lógica de sentido, que están perdiendo algo muy importante, porque en lógica de sentido hay mucho antecedente de Antiedipo, mucho. Lo que sí hay es mucho supuesto de psicoanálisis, ¿no? Tenemos la escuela inglesa, tenemos a Lacan, tenemos a Freud, que Deleuze relee, ¿no? Relee a su manera. Deleuze dice que él amaba los conceptos, que amaba a los conceptos como personajes vivientes, que eso lo descubrió muy temprano. Por lo cual en sus versiones del psicoanálisis no era fiel, entre comillas, no era técnicamente ajustado. Y es interesante ver cómo aparecen en Deleuze las influencias de la filosofía. Como decía, es imposible leer a Deleuze sin haber leído Spinoza. Y Spinoza también fue fundamental para Lacan, ¿no? Es un filósofo central para los dos, para Lacan y para Deleuze, Spinoza. Así como también Lacan y Deleuze compartieron la lectura de Lewis Carroll, ¿no? Por el sinsentido. Lacan había prometido tratar a Alicia en el País de las Maravillas en Seminario 12 y después no lo hizo, pero sí lo hizo Deleuze más tarde en Lógica de Sentido. Y Sacher-Masoch, hay también una cuestión muy linda que yo encontré, que aparece en algún paper que escribí, y es que encontré una gran correspondencia entre una sugerencia de Lacan del Seminario 7, en el que dice hay que leer a Masoch, y no solamente a Sade. Y más tarde, Deleuze lo hace y escribe Sacher-Masoch, lo frío y lo cruel, y Lacan lo elogia enormemente, ¿no? Entonces, la interlocución entre Lacan y Deleuze, esto que señalaba Julieta de ese intercambio que tenían conceptual, se rastrea y se verifica en la bibliografía, ¿no? Como correlaciones entre autores citados por ambos. Sergio le ha dado muchísima importancia al concepto de la langue, es un concepto misterioso en Lacan, porque aparece súbitamente, porque nadie se explicaba demasiado por qué Lacan inventa un inconsciente más primitivo aún que el de Freud. Y yo encontré un argumento, que no es el único seguramente, ¿no? Pero si uno escribe la langue con múltiples S1, es imposible pensar la univocidad. En tanto que en el discurso del amo y del inconsciente, como Lacan decía, el discurso del amo se cree unívoco, pero al estar el objeto en función, la equivocidad está dada por lógica. Bien. Les agradezco mucho a Sergio y a Julieta sus lecturas. La publicación de Sergio ya recorrió medio planeta, porque ayer me la envió por mail, la subí a Facebook, ¿no? Y se inundó de ok's, de likes. He hecho una especie de gran difusión de la... Después voy a esperar el de Julieta para hacer lo mismo. Así que les estoy muy agradecida a los dos y es un gusto enorme tenerlos acá porque, bueno, con Julieta yo he sido alumna de Julieta, como ella lo dijo. Ella fue mi profesora de hermenéutica del sujeto. Suena raro el título, ¿no? Pero bueno, así estamos, ¿no? Así somos. En estas cosas nos interesamos. Y a Sergio lo sigo desde siempre empaginados en Clarín con sus comentarios cotidianamente en Facebook. Y admiro su capacidad, su talento para traducir lo cotidiano en el discurso analítico. ¿Está bien dicho así? ¿Estás de acuerdo? Está muy doctoradamente dicho. Y a María Fernanda Cepeda, nuestra maestra de ceremonias, nos conocemos desde hace un tiempito con Fer, no digamos cuántos años, por coquetería. Ella no es locutora, ella es actriz, es directora de teatro. Y bueno, puede ser la primera experiencia de presentar libros y continuar, ¿verdad? Tengo una lista de agradecimientos y seré breve. Muchas gracias a la editorial Prometeo, a Ricardo Álvarez por recibir este libro, a Jorge, a Fiona, a Deborah Fleischer, a la Biblioteca Nacional por la calidad de atención, a María Fer por su presentación, a Julieta y a Sergio y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, los invitamos a todos a un brindis en la planta baja. Gracias.